¿qué onda? Como el 24 de octubre nos fuimos a dormir muy tranquilos. Bueno, acá en la Ciudad de México de plano sí, yo no tenía ni idea de que algo estaba pasando allá. Ustedes me imagino que sí supieron que iba a pasar algo, pero no se imaginaron quizás que iba a ser algo tan fuerte, ¿no? Como lo que estuvimos viendo, por ejemplo, los videos que empezaron a salir el día siguiente, ya el 25 en la tarde, impresionantes, ¿no? Y cada video que salía era más alarmante que el anterior. Por ejemplo, aquí tenemos algunos videos. Eso ni yo los había visto. Yo tampoco. Y es que si da la impresión verlos, ahora vivirlo, no. Claro. No, y muchos de estos son los que se grabaron en los hoteles, me imagino que eran los que como que podían grabar y pudieron más rápido compartirlos, ¿no? Y están resguardados seguros, o sea, porque, por ejemplo, en mi caso, ni de pedo hubiera grabado, a ver cómo va el aire o la lámina, o sea, claro. ahí fue Son las personas sobrevivir. que pudieron grabar porque justamente estaban en ese momento en estos hoteles o en estos lugares relativamente más seguros en ese momento, ¿no? Justo. Y parece que fue al principio, ¿no? Además, o sea, todavía no estaba llevando. Sí, esto yo creo que ha de haber sido como a las 11 de la noche, como en la primera hora del 25, ¿no? Y bueno, sí, como pueden ver, son videos grabados en hoteles, ¿no? Pero más allá de los hoteles, Tania, ¿qué pues pasó? mira, yo quiero ahora sí que la historia real, ¿no? De supervivencia o de poder sobrevivir. 11:40 de la noche le digo a mi hermano, compartimos habitación, pon a cargar tu celular, le digo, porque se va a ir la luz. Y me dijo, voy a ir a cenar, y se fue a cenar y yo puse a cargar mi celular. Para eso, pues ya había pasado previamente una semana antes una tormenta, entonces yo dije, no quiero que me gotee mi colchón de nuevo, y me dispuse a arreglar, ¿no? 11:50 se va la luz, llega mi hermano, me voy a dormir, se acuesta y empieza la lluvia, y como con fuerte vientecito, pero algo, pues, dentro de lo que cabe normal. De repente entra mi mamá con una veladora y dice, la voy a poner aquí, dice, por cualquier cosa, estate al pendiente. Y yo sí. Pero yo sentía como que se iba a salir de control porque ya el aire como que comenzaba a ser un poco más intenso, más fuerte. Y de repente yo, queriendo salvar mi patrimonio, que era mi colchón, dije, me voy a levantar, y empecé a ponerle mantas, colchitas, y estaba ahí peleando con mi colchón con las goteras. Y de repente dice mi hermano, cálmate, porque creyó que yo le estaba haciendo una broma o algo, y alza su mirada y dice, ya no hay lámina. Entonces cuando yo levanté mi mirada, cae una lámina de asbesto frente a mí, ¡pum! Y yo bien impactada, pégate a la pared, y mi hermano se pega a la pared y yo me pego a la pared, y tenemos una prima que vive como a una cuadra, y le digo, vámonos donde Marina. Dice, sí, y en eso comencé a escuchar intensamente cómo iba cada vez el aire más fuerte y sonaba pa, 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 sa, sa, las láminas, ¿no? Saliendo volando, y caían trozos de árbol, ramas, tejas de otras casas. Entonces yo le dije a mi hermano, hay que gritarle a mi mamá que no salga, porque yo tenía miedo que la fuera a impactar alguno de esas cosas, ¿no? Y empezamos a gritar con mi hermano, mamá, no salgas, no salgas. Pero había tanto ruido de gente gritando, pidiendo auxilio, llorando, ayuda a mis hijos, no, mi lámina, mi casa, y gente, o sea, en pánico, o sea, toda la gente era pánico. Y entra mi mamá corriendo con una linterna, vámonos, vámonos, con lo que traigan puesto, vámonos. Y yo agarro a mi hermano de la mano, y había una tapa de un rotoplas. Le digo a mi hermano, agárrala, le digo, vamos a tomarla, le digo, y nos la vamos a poner en la cabeza para que no nos vaya a impactar en nada. Entonces, en mi casa está muy pequeño, reducido el espacio, pero había ramas de árboles, láminas hechas así, como que si las fueran de papel hechas bola, había cables y así. Entonces, como pudimos, saltamos ahí, y hay un callejón como de 1 metro antes de salir a la calle, y había como 3 rotoplaces de los más grandes que uno dice, pues no había forma de que entraran ahí. Como pudimos, salimos y llevábamos la tapa en la cabeza. Entonces, cuando salimos al callejón, el aire, las rachas de viento ya estaban tan fuertes que nos hizo así hacia atrás, y mi mamá dijo, suéltenla, se los va a llevar.
Y yo le dije a mi hermano, no la sueltes, nos va a pegar algo en la cabeza. Y tratamos de seguir avanzando con la fuerza del viento y ahí fue donde yo me di cuenta que la situación era realmente muy grave, porque nos levantó a mi hermano y a mí. Yo no toqué el suelo, yo sentí que yo ya iba a volar, ¿no? Entonces mi hermano sí la soltó, entonces yo solté de una mano y la dejé ir. Entonces cuando dice mi mamá, corran, entonces yo llevaba a mi hermano de la mano corriendo y lo único que pensaba es, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Y era una cuadra, o sea, era cuestión de segundos. Dije, no vamos a llegar. Ramas, postes cayendo, los de la electricidad así, ¿no? Sí, incluso animalitos, me decía. Sí, y fue lo más impactante ver que, pues, te digo, los gritos, todo ya era estremecedor, o sea, estremecedor. Y ver láminas, ramas, ver a un perrito volando y cosas así, fue tan impactante que en el momento cuando yo vi que las láminas y las ramas venían hacia nosotros, yo dije, ya no la vamos a contar. Y no sé, una fuerza mayor o el mismo viento abrió un portón así, ¡fu! Y yo creí que ese era el que nos iba a impactar y que nos iba a golpear, ¿no? Pero se sostuvo y sostuvo como que todo lo demás que venía hacia nosotros, las láminas, las ramas. Llegamos como pudimos, ya no había portón en la casa de mi prima, así que fue pase directo. Llegamos, ayuda, ayuda, auxílianos, por favor, y todos temblando así de frío y de miedo. Salió mi prima, nos abrió, y las ventanas de su casa, pues de cristal, pa, 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 y los gritos seguían, el aire, era como una licuadora gigante. Y la gente gritando, ayuda, mis hijos, y llantos de que, o sea, horrible, ¿no? Y después nos dijo, aléjense de las ventanas. Mi mamá seguía tan en pánico que creyó que la casa de material también se la iba a llevar. Dice, hay que meternos al baño, todos hay que agacharnos. Y mi prima le dijo, Francisca, tranquilízate, vas a espantar a los niños. Dice, aquí está segura, ya tranquilízate. Pero no, nadie durmió esa noche realmente. Me imagino. Y luego estas historias, en ese momento que estaba sucediendo, pues a ustedes que tienen familia allá y que pues no sabían qué estaba pasando con ellos y que algunos, no sé, ya nos contarán, quizás pasaron días sin poder saber nada, ¿no? Y saber que estaba pasando algo tan fuerte. Fer, a ti, ¿cómo viviste estos momentos? Okay. Yo recuerdo que estaba aquí en la ciudad, ¿no? Yo estuve aquí en la ciudad, soy de Acapulco, toda mi familia es de Acapulco. Entonces, mi hermano vino porque tenía que hacer unas cosas acá. Recuerdo estar en mi cuarto con mi hermano y llamarle a mi papá como a las 11:50 de la noche. Ya habíamos visto como todo, ¿no? Como que el huracán y así, pero, o sea, yo he vivido toda mi vida en Acapulco. Me han tocado como tormentas tropicales, ciclones, huracanes pequeñitos y así. Y entonces es como... Nada como Otis. No, nada como Otis. Yo creo que nunca había tocado algo como Otis, ¿no? Y no se imaginaba. No, entonces me acuerdo que yo le decía como a mis papás de que, bueno, pues ya saben, lo normal, no salgan, quédense en la casa. Le marqué a mi papá a 11:50 y le dije como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde andas? Porque mi papá vive en un departamento y la parte, bueno, ya, vaya que aquí topamos Acapulco, ¿no? Entonces conocemos que está rodeado de cerritos. Justo mi departamento está enfrente de un cerrito que había habido una tormenta días antes y se había deslavado. Entonces yo le dije a mi papá como, oye, ¿por qué no te vas con mi abuelita, que ella vive como más al centro, porque se está deslavando, está un poco peligroso, no te quedes ahí? Me dijo como, no, está bien, todo va a estar bien, ok. Le marqué a mi mamá, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, vengo llegando a la casa, hija. Le dije, ok, está bien, y nos dormimos, ¿no? Con mi hermano, como con esa idea de que, bueno, pues, vaya que no teníamos como la idea de cómo era un huracán categoría 5. Entonces ya al otro día despierto y empiezo a ver como los videos, las cosas, los hoteles que se estaban como cayendo. Trato de contactar a mis papás, no puedo. Estoy todo el día así como en la escuela muy estresada, intentando como llamarles y todo el mundo preguntándome como, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Yo estaba muy estresada, ¿no? Y tenía como no, sí, y tenía como que calmarme, ¿no? Como decir de que no, estoy bien. Y luego está mi hermano acá conmigo, que es mi hermano menor, y entonces yo no podía como estresarme, porque si no él se iba a poner muy mal, sí. Porque tenía que cuidarlo, ¿no? Tenía que decir como, no te preocupes, todo está bien. ¿Cuánto tardaste ya en escuchar de tus papás? Ok, esto fue martes, miércoles en la mañana. Fue el jueves, que ni siquiera fueron como de mis papás, ¿no? Yo había intentado como contactarles. Había
estaban como las personas que son foráneas creando grupos de WhatsApp, así como Colonia Fobiste, Colonia Morelos, Colonia Alta Progreso, ¿no? Y como que te metías y mandaban fotos de cómo estaba la situación, cómo estaban las cosas, cómo habían quedado las colonias, gente buscando a su familia. Yo estaba en esos grupos y estaba muy estresada porque nadie sabía nada. Y entonces es como jueves a las 10 de la mañana me llega un mensaje de una tía y me dice, estamos bien. O sea, eso es todo, ¿no? Me salgo de mi clase y le llamo y me contesta y me dice como, me rompo, me empiezo a llorar así como, estaba muy espantada, no sabía cómo estaban, cómo está mi mamá, cómo está mi papá, cómo están las cosas. Me dice, no, todo está bien, son daños. Dura 30 segundos la llamada y se corta. Entonces, pues bueno, ya yo estoy como todo el día muy paniqueada, pero ya por lo menos sabiendo que mi familia estaba viva, ¿no? Que creo que era como... La angustia de todos, sí, porque decían como, todavía no hay gente, no hay muertos, no hay nada. Y tú veías las fotos y decías, imposible que no haya personas. Los hoteles, exacto, imposible que no haya personas. Muy similar, ¿no? Como lo viviste tú, Majo, también estabas buscando a tus familiares. Sí, yo también estaba fuera de acá, soy de Acapulco, pero vivo acá hace casi 10 años. Me tocó estar fuera de la ciudad en esa semana. Y lo mismo, fue un martes, no pude saber de mi mamá hasta el jueves, en la madrugada, una cosa así. Y pues sí, obviamente esas horas, yo creo que pues de todos los que tenemos familia que vivimos fuera de allá, pues sí fue una cosa tremenda. Pues sí, como estar en modo zombie, no sé, 48 horas, 36 horas, solo viendo las noticias, las transmisiones, es lo poco que podemos saber, porque habían canales pues grandes que tenían a sus equipos allá en Acapulco y entiendo que se iban a Chilpancingo, ¿no? A enviar sus materiales, cosas así. Entonces, pues sí. Justo creo que estos grupos de WhatsApp evidenciaron como muchas cosas, ¿no? La organización así que la gente encontró fuera de Acapulco para organizar grupos por colonias. ¿Lo tienes ahí en tu celular el grupo? Sí, está por ahí mi teléfono, está en mi bolsa, pero si quieren, luego se los enseño. Pero había grupos por todas las colonias, había una cantidad impresionante de gente, te reencontrabas con gente, no sé, con primos que a lo mejor hace 10, 15 años no hablabas. Ya, o sea, como de verdad fue una cosa, la organización de las que más me impactó. ¿Quién les contestaba en estos grupos? ¿Personas que estaban ahí podían reportarlos un poco? No, absolutamente nadie. Eran foráneos. O sea, foráneos de Acapulco. Se apoyaban más bien en lo que iban escuchando, iban reportando, ¿no? Sí. O sea, gente que, pues bueno, ya al segundo, tercer día, muchos empezaron a ir a Acapulco, como fue en el caso de mi familia, que también al tercer día mi hermano fue a Acapulco y pues todos ellos que ya empezaron a viajar, porque también había pues mucha desinformación, ¿no? Que si en las carreteras pasaba tal y que si no llevabas despensas y mil cosas, ¿no? Sí. Por la gente que se aventuraba a ir. ¿Qué tan seguro era, sí, no? Sí, ya estaban todos pensando había mucho no, pánico y mucha desinformación, muchísima desinformación. Sí, videos falsos incluso circulaban. Había gente pidiendo que no llevaran víveres a Acapulco porque los iban a asaltar en carretera cuando no era cierto, cuando la gente era lo que necesitaba, ¿no? Entonces fue una irresponsabilidad tremenda. Ahí fact-checking que hizo N+, justo de cómo un video de me parece Guardia Nacional o Ejército, no estoy segura, estaba haciendo estaba quitando las despensas y bueno, después salió que era un video de que ni siquiera era de ese momento. Exacto. Y tal, pero pues claro que circuló en WhatsApp y muchísima gente sí dudó de tratar de ayudar, justo por esto, y por eso voy contigo, Christopher, que tú eres de Chilpancingo y justo se volvió un lugar clave para poder ayudar a Acapulco, se volvió tanto para quienes estaban tratando de salir de ahí como para quienes estaban tratando de llegar, ¿no? Sí, era el punto. En mi caso, a mí me tocó, justo esa semana, salí fuera, estaba en un pueblo de Yucatán donde casi no había señal, entonces fue hasta el día siguiente que yo me enteré porque mandaron una foto que yo creí que era como inteligencia artificial, porque era así como en esos tonos sepia, ¿no? De las películas, y decía antes y después, y era el Diana, ¿no? Sí, es de las primeras fotos que salió, que sentías que era falsa. Pero como estaba así, estaba trabajando, vi la foto, o sea, no vi el texto, solo dije, otra cosa de inteligencia artificial, y de repente un compañero que estaba conmigo dijo, no manches lo que pasó en Acapulco, y ya me empezó a contar, vi la foto,
y pues ahí fue donde me enteré que había estado horrible, ¿no? Entonces ya y me empezaron a marcar mis compañeros. Ves que ahora del movimiento estudiantil que realizamos, pues había gente mucha de Acapulco. Entonces creamos lazos y ya conforme empezamos a poder comunicarnos con ellos, pues tuvimos más noticias de lo que estaba pasando. Ya fue hasta que yo regresé y precisamente me encontré con que había mucha gente en las calles, así, familias con mochilas, con bebés, una niña con su gatito en una caja, pero así en todos lados. Y luego en Chilpancingo las rentas empezaron a subir porque la gente saca provecho de todo. El huevo subió a 150 pesos la tapa. O sea, empezaron a cambiar las cosas en Chilpancingo así rapidísimo. Y creo que también fue parte del pánico porque las personas que incluso los grupos de apoyo y de hecho pues a mí también me pasó, yo estaba incomunicada, pero en los grupos de apoyo ya circulaba mi foto de ¿alguien ha visto a la picosa? ¿Alguien ha visto a la picosa? A la picosa. Ajá, entonces ya estaba como que por ahí, yo me conecté o tuve señal hasta los 16 días que me moví al municipio de al lado, Coyuca de Benítez, y fue que me di cuenta que justo los grupos de apoyo en WhatsApp hicieron la diferencia, porque si tú estabas lejos y buscabas, no sé, a tu papá o a tu mamá, mandabas una foto, fulano de tal, que vive en la colonia de tal, así, así, al lado así, y como en la antigüita, ¿no? Alguien ve el mensaje, pues yo vivo cerca, ¿no? Sí. Y van y dicen, oiga, están preguntando por ti, ¿quieres que dé alguna razón? Y ya era de que pues le tomas una foto, un video, vas y al municipio donde te agarra el internet y ya comunicas. Entonces cuando yo tuve señal y me comuniqué, un amigo de Chilpancingo precisamente había venido como al cuarto día a traer medicamentos porque él es enfermero y trajo medicamentos, insulina y algunas cosas que él creía que eran necesarias para la emergencia, y fue de que me tomó una foto, picosa, ya te andan buscando abajo de una lámina, voy a decirles que estás bien, y me tomó una foto así yo toda posapocalíptica, pues ahí toda llena de polvo y así. Entonces fue que supieron mis amistades y mis redes de apoyo que yo estaba bien, porque ya me habían mandado hasta un cuerpo de rescatistas a buscarme a mi casa, y la verdad me conmovió tanto saber que había muchísimas personas buscándome y preocupadas por mi familia, porque pues en sí uno se siente desamparado, ¿no? En esa situación y más vulnerable. Entonces cuando yo me pude conectar dije, qué bueno que existen las redes de apoyo. Sí. Y como ustedes lo mencionaron, pues a ustedes también fue una gran tranquilidad, Sí, ¿no? claro. Que en sus grupos de apoyo dijeran, no, pues tu papá está bien, tu mamá está bien. Y pues en el caso de los de Chilpancingo, qué abusones, qué abusones. Sí, no, la verdad, eso pues está muy mal, ¿no? O sea, la gente no va de vacaciones, están buscando un lugar donde vivir porque sus casas quedaron en pérdida total en muchos casos, y subir la renta pues no es un gesto demasiado humanitario. Y las gasolineras también, ¿no? Fue un rollo Sí, allá en hubo Chilpancingo. problemas ahí. Luego, esto que comenta Picosa es algo que casi no se menciona, pero por ejemplo yo tengo un profe que es paciente renal. Entonces él estaba preocupado porque pues él pudo salir, pero dice en Acapulco somos 800 pacientes renales y solo estamos 5 acá, y dice yo me tengo que hacer limpieza creo que cada semana me dijo, pero o sea tiene que estarse desintoxicando a cada rato, y dijo, si esos 800 no pueden salir de Acapulco se van a morir por una intoxicación. Y no sé si se esté tomando en cuenta dentro de las cifras ese tipo de cosas. Por ejemplo, ayer hablaba con una amiga que como trabaja en un indirectas, hospital. digamos, ¿no? Ajá, Algo, exactamente. sí, como que sí, claro que tiene que ver con Otis, pero que al final la causa de muerte, bueno, tal vez no es que te cayó algo encima, sino cosas como las que nos cuentas, ¿no? Una amiga que trabaja en un hospital está en el piso de pacientes respiratorios y dice, pues esa gente, si no se la llevó el viento, porque dice que así como te pasó a ti, hubo gente que salió volando con las cortinas así por las ventanas. Sí, la succionó el aire, Y me dice, pues se fue la luz, el respirador se apagó, pues es gente que se murió. Y qué lamentable, quiero resaltar esto, que desde un principio las autoridades correspondientes minimizaron la situación. En Acapulco, como ya lo mencionaste, estamos acostumbrados a tormentas tropicales, depresiones tropicales, ciclones, los huracanes categoría 1, 2, 3. Exacto. Pero pues al estar acostumbrados yo creo que creíamos que era algo similar, ¿no? 2, 3, 4, 5 días lloviendo y 1, 2, 3 deslaves y no más.
pero siento que minimizaron las autoridades, incluso fueron negligentes al no medir el impacto, ¿no? que de este desastre natural y posteriormente maquillar cifras, comenzar a decir que no nos fue tan mal, que no hubo tantos muertos, tantos desaparecidos al primer día, pero porque no habían medido la magnitud del evento. Uno, saliendo de su refugio, volteas a ver y estás en shock, ¿no? De ver que arrasó con todo, ver en las varillas perritos ensartados, gatitos, incluso personas, me atrevería a decir, en lugares inhóspitos. Partes de personas. Veías nada más así una mano por ahí y decías, o sea, de película, yo ni siquiera lloré, solamente era el impacto de ver cuánto era el desastre y lo primero que hicimos nuestros vecinos fue, ¿saben qué? Hay que organizarnos. Vecinos, estamos todos, ¿quién falta? Y veías, pues salía la vecina con el chichote en la cabeza, un rosado, alguien que le atravesó un palo aquí en el hombro, gente cojeando porque el pie también ya lo tenía roto. Incluso yo, no les voy a enseñar la herida, pero aquí en mi pie tengo una herida de una lámina que me cortó. No supe ni a qué horas ni cuándo pasó, porque pues de la adrenalina y del estrés de querer salvarte era correr o morir. Y no sientes. Y no sientes en el momento, hasta ya después que yo dije, como que siento que me anda escurriendo algo y yo, mi pie, ¿no? Y sí es impactante también el saber que este huracán se desarrolló muy rápido. Horas. Entonces, muchas personas se fueron a dormir, quizás gente que se durmió temprano, o no sé, o que no estaba viendo las noticias antes de dormirse, lo que sea. Mucha gente, me imagino que en Guerrero se fue a dormir sin saber que creo que era al principio considerado como una tormenta tropical, y poco a poco se fue. En 24 horas se formó a categoría 5. Exacto, entonces esto también lo hizo todavía, pues mucha gente ni siquiera, o sea, se fue a dormir sin saber que iba a llegar un huracán. No nos dio tiempo de procesarlo, la verdad, de categoría 5, porque yo incluso pues vi las noticias y traían un meme que decía de que Otis, así como que se llama el de que sale en una caricatura, creo, el de las vacas lecheras, se llama Otis, algo así. Y yo de que, qué gracioso, digo Otis, y qué gracioso, y todavía hasta que no lo compartí. Y me fui a dormir con la esperanza de que al otro día pues iba a amanecer, y yo, ay, qué rico, llovió, llovió. Pero no, o sea, nadie nos imaginamos que en menos de 3 horas se iba a llevar a Acapulco completamente y con él pues muchas vidas. O sea, creo que es importante resaltar que esto es una consecuencia horrible del cambio climático y hubo muchísima negligencia por parte de las autoridades, pero también para tener como estas medidas de control de los huracanes categoría 5 son 2 días de desalojo. Antes no se podía hacer casi nada o sea, anunciaron a las 7 que era categoría 5 y a las 12 pegó. O sea, tampoco... Sí, y lo que decíamos, quizás mucha gente, incluso si el gobierno a las 7 hubiera hecho un súper despliegue y bla, 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 aún así había gente que ya no iba a alcanzar a evacuar como se... Y habría sido más peligroso porque no habrían podido salir, se habrían quedado en la carretera. Afuera, ¿verdad? Sí. No, y quizás exacto. Entonces creo que también por eso es importante hablar cómo pues los gobiernos van a empezar a tener que prepararse para este nuevo fenómeno que es de un día para otro puede haber un ciclón, un huracán categoría 5 que puede... Pues ya pasó un mes desde este devastador huracán, de haber visto la destrucción total en Acapulco y también en otros municipios, pero sobre todo en Acapulco, como ya estuvimos platicando en el bloque anterior un poco de sus historias. Pero hoy sigue habiendo mucha necesidad. Fue una devastación tan grande que al día de hoy, que ya pasó un mes, todavía no tenemos Acapulco, obviamente, como antes, pero tampoco ni siquiera a que dirán un 20%, un 10%. ¿Ya tuvieron oportunidad de estar por allá? Sí. Y no se ve que esté cerca la recuperación, pese a que las autoridades digan que ya pasó la emergencia. De hecho, es peligroso que digan eso porque en cualquier rato sucede otra cosa, un chisme político y se pierde el foco, y los primeros días pues era como una fiebre, el apoyo, pero esto tiene que ser sostenido porque de otro modo no se va a lograr, ¿no? Porque el tiempo más crítico viene todavía. Bueno, la cosa con ese comunicado de la emergencia es que se referían a que ya no había un riesgo como en ese momento con respecto a lo meteorológico, ¿no? Pero claro que
la gente lo interpretó como si ya no hubiera emergencia humanitaria, ¿no? Claro, pero sí. estrictamente ese comunicado se refería a que ya no había una emergencia climática estrictamente, y bueno, de ahí se soltó a que entonces ¿qué Malos significaba, entendidos, ¿no? qué significaba realmente el poner fin a esa emergencia? Y como dices, mucha gente dijo, entonces ya no se necesitan, no sé, las despensas, ¿no, Majo? No, y claro que no, o sea, es que es a lo que me refiero. Creo que cuando ocurren tragedias como esta, es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, para las noticias falsas. Y la más verdad en es este que, momento que estamos, ¿no? Que vienen las sí, elecciones el claro, próximo año. o sea, no es ninguna coincidencia el contexto político en el que estamos. Una cantidad también de cómo se tergiversó el tema de que había terminado supuestamente la emergencia, que después, o sea, aunque pareciera que se desmienta, pues los comunicadores a veces tienen como cero ética, cero responsabilidad para estas cosas y de nuevo están sacando como raja política de todo, cuando en Acapulco y en Coyuca y en otros territorios hay gente que todavía sigue padeciendo los estragos de Otis, ¿no? Por otro lado también pues se ha anunciado, creo que lo platicaremos más tarde, ¿no? Este plan de reconstrucción de Acapulco y Coyuca, que es bastante integral, son 62,000 millones de pesos. El presidente ha estado 6 veces en este mes, más de una vez a la semana. Estuvo apenas esta semana, el miércoles, algo así. O sea, independientemente, ¿no?, como de lo que la gente el balance que pueda tener, es un escenario bastante directo para que la ciudadanía pueda hacerle llegar así de viva voz, como, oye, está sucediendo esto, a su autoridad, ¿no? Uno de los temas que más les aquejan a los comerciantes allá es que, a pesar de que este plan contempla que Hacienda va a asumir el 50% de los intereses después de la deuda que contraten con la banca comercial, sí. Pues muchos no son elegibles para estos créditos, ¿no? Muchos comercios pues no son, a lo mejor no les van a dar un préstamo para esto. Y es un tema crucial para volver a activar no solo como la economía, sino pues el ingreso de muchas familias que dependen de esto. Entonces son cosas que le hicieron llegar y le hicieron saber al presidente en la mañanera, y me parece pues bastante valioso que tengan como esos puentes de comunicación de ida y vuelta, porque sabemos que la gobernadora está recorriendo las calles todos los días y más, pero hay temas como muy puntuales que le competen al plan de reconstrucción del gobierno federal que también se tienen que dar a conocer así en esa comunicación directa. Yo soy menos optimista respecto a la participación de las autoridades. O sea, me atrevería a decir que es más mediático ese canal. Es como, vean que estoy atendiendo las necesidades, pero desde que dices oficialmente que hay 50 muertos, yo creo que estás faltando a la ética. Contigo. Estás faltando a la ética, y al menos yo puedo decir de lo que pasó en Chilpancingo. Acaba de pasar lo del huracán y al día siguiente había fiesta en el Zócalo. No sé si vieron ese video. Y el informe de actividades de la alcaldesa. Y fue también desafortunado, incluso la gobernadora fue criticada porque falseó por ahí unas fotos del antes y el después, y eran calles completamente distintas. Entonces, personalmente yo pienso que este canal es más mediático que efectivo. Es que sí, esto que decíamos Majo y yo del momento es clave para ambos lados. O sea, es un momento tan importante porque sabemos que las elecciones del próximo año son gigantes, que pues lo que pasó en Acapulco es un tema súper importante que puede cambiar muchas cosas. Claro. Y pues lamentable que esté siendo usado por muchos actores políticos como un arma para uno o para el otro lado, ¿no? Y sí me gustaría también platicar un poco de otra cosa que dijo Majo sobre esto de ciertos comercios que están que sí van a ser apoyados y otros que no por detalles de burocracia. También hablar un poco sobre esto que hubo de la rapiña, ¿no? Estas tiendas departamentales gigantes que quizás al dueño de estas tiendas no le va a hacer nada, ¿no? Como ya decíamos. Pero, por ejemplo, también hubo casos en casas, en comercios chiquitos de la tiendita de la esquina. Y bueno, aquí es donde estamos viendo, ya están empezando a investigar estos actos, pero obviamente las cámaras y todas estas investigaciones están enfocadas obviamente en los lugares donde se puede, que es más bien los departamentales y todo esto. ¿Qué está pasando y cómo vamos a recuperar esos negocios chiquitos
que quizás están al día y que también fueron afectados por esta rapiña, ¿no? A mí me gustaría mucho resaltar 2 puntos. El primero, que es la emergencia sanitaria post-Otis. Sí. Hay focos de infección en cada esquina. Cosas podridas, basura, peste, personas aún pues en descomposición, animales en descomposición. Las grandes tiendas que tenían comida refrigerada sacaron a la calle todo. O sea, son focos de infección graves y que deben de atenderse. En los medios dicen, no, ya estamos juntando la basura. Incluso pues la alcaldesa de Acapulco dice, es que ayuden al gobierno, no tenemos presupuesto para hacer todo. Dice, paguen también para que saquen la basura. Si es su basura, háganlo ustedes. Si es su basura, háganlo ustedes. ¿Cómo vas a creer eso, no? Y en segunda, también parte de la emergencia sanitaria es la problemática de que está habiendo muchas infecciones respiratorias por lo mismo del olor a putrefacción, el polvo que se levanta y toda esta parte de que la gente, pues como no está pasando la recolección de basura, están quemando la basura, están haciendo lo posible por limpiar. Sí. Entonces, y es que estaban diciendo cómo en esta semana post-Otis, la primeras 2 semanas, se hizo la misma cantidad de basura, se produjo la misma cantidad de basura, lo equivalente a 2 años. Sí, ¿no? exacto. Entonces, pues sí, el gobierno está haciendo lo que puede, muy desafortunado también que intente cobrar por esto, pero es que no, o sea, se necesitaría... No se dan abasto, pues sí, no se dan abasto. Por eso creo que es importante lo que dice ella. Es importante lo que dice ella. También necesitamos el refuerzo del gobierno federal, porque incluso no se está poniendo, o sea, nos rebasó la situación. Y la otra cosa que quiero resaltar, Pozotis, es que vino a evidenciar la desigualdad social en la que vivimos los acapulqueños y los guerrerenses. No es la misma situación por la que está pasando las familias que vivimos al día que un restaurantero o un hotelero que va a poder o pudo salir de la ciudad, ir a comprar su despensa, ir a comprar sus provisiones, sus víveres, a una persona que vive al día, que como mi familia, si un día no trabajas, no comes. Si un día no tienes servicios turísticos, no tienes para comprar agua. Entonces, mira, vamos a ver estas fotos. Justo las que... Sí, son las fotos que nos mandaste, Christopher, perdóname. Esta es la foto 1 que me mandaste. Sí. Y esta es la foto 2. Sí. A ver, contexto. Es impactante. A ver, aquí lo tengo. Impactante. Esas fotos me las hizo llegar mi compañera Cecilia. Ella vive allá en Acapulco. Y lo que está denunciando aquí es que los camiones no van a las colonias y los vecinos precisamente se tienen que cooperar para quitarlas. Algo importante aquí es que el camión de la CFE que iba a arreglar la luz no podía pasar porque estaba este asunto de la basura ahí y dice que ya van 2 veces. O sea, que el camión de la CFE y que se lo ponen a un lado. Intenta llegar, intenta pasar. pero no puede llegar. Bueno, una vez no pudo llegar porque estaba ese cerro de basura y que se lo van a dejar a su casa. O sea, es un problema que le afecta directamente a ella porque van y se lo ponen directamente a un lado de su casa. ¿Y dónde poner toda esta basura? Sí, ¿no? O sea, ¿dónde poner? Y los vecinos Acapulco de por sí los ya tenía un rellenos están problema llenos. sanitario porque hay un quemadero de basura, porque eso es, y hay gente que se ha enfermado ya de las vías respiratorias porque no hay un buen manejo de la basura. Ese es un problema que ya van como 3 administraciones que no resuelven. Es que vino a evidenciar lo que los problemas que ya teníamos y pues nada más hizo agravante, sí, lo agravó más. O sea, ¿dirían ustedes que entonces el tema de la basura sería el más urgente o qué les de parece los lo más urgente? pero es que es integral, o sea, es un problema complejo. El abordaje tendría que ser desde distintos puntos. Es que Acapulco debió haber sido declarado como una emergencia nacional desde el día que pasó y en realidad yo creo que lo más preocupante fue que nos tuvieron muy abandonados. Las personas que compartían información, que pedían que donaran, que se organizaban para ir, era solamente gente de Acapulco, ¿no? Gente de Guerrero, gente de Chilpancingo que radicaba en otros lugares y decía, vamos a ir. Y entonces hay muchos desaciertos, pienso yo. Los 3 niveles de gobierno no pueden ponerse de acuerdo para saber cómo
usar esta situación, ¿no? ¿Cómo arreglarla? Es algo que nunca había pasado, es algo que no hay precedentes y entonces la gente dice, es que ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso viene a recaer directamente a los acapulqueños, ¿no? Porque entonces si no existe esta organización entre estos 3 niveles, las personas que tienen que encargarse son los mismos acapulqueños que no se dan abasto, que no tienen casa, que tienen hambre, que no tienen dinero para, que no pueden, o sea, y si tienen dinero no pueden comprar productos dentro de Acapulco porque hay 3 supers abiertos, todo está bastante caro. Creo que, como dices, es una cosa que se tiene que tomar de manera integral, ¿no? No podemos arreglar solo el problema de la basura y luego decir, bueno, después vemos cómo vamos a hacer con la gente que se quedó sin casa. No, la verdad yo siento que Acapulco va a ser un punto de aprendizaje, lamentablemente, obviamente, porque pues no está padre, obviamente, pero no nada más para el gobierno de México, para gobiernos de todo el mundo, porque lo que pasó, como ya decíamos, pues, en unas horas, evidentemente, en la costa de Guerrero quizás también puede haber otro Otis en unos meses, el próximo año, no sabemos, o puede ser también en el Oaxaca, en todas las partes costeras. El país está lleno de playas, o sea, estamos rodeados de playas. Bueno, vamos a escuchar rápido el video de Jessie, que es una invitada que iba a venir y lamentablemente no pudo al final, justamente por las complicaciones que ha tenido a nivel familiar por este huracán, y pues nos mandó este video para poderla escuchar. Ha dejado ver todas las problemáticas que de por sí ya existían en Acapulco: inseguridad, violencia, pobreza, falta de empleos, ineficacia institucional para atender las demandas básicas de la población, quien al menos estima que la mitad vive y vivía en condiciones de pobreza extrema antes del huracán. Acapulco es un puerto enorme y entonces nunca se han concentrado realmente las acciones para fomentar a que la población acapulqueña cubra sus necesidades básicas. En este sentido, lo que nos queda después del huracán es una enorme tarea, porque lo que viene es la falta de empleos, va a ser más marcada la inseguridad, la violencia va a ir en aumento, y entonces todas las atenciones parece que se procuran en una zona principal, que es la zona costera, la zona Diamante, pero ¿qué pasa con las otras colonias que son enormes, no? O sea, ya hemos estado viendo que definitivamente hay zonas de desigualdad muy grandes y que no solo son Acapulco, ¿no? Sino que también es Coyuca de Benítez y comunidades que se encuentran en la periferia de Acapulco, donde, como ya decía, de por sí la pobreza ha sido una de las características. En este sentido, lo que hace falta es saber de qué manera podemos apoyar como sociedad civil, pero seguir exigiendo a las autoridades y a las instituciones que den cuentas claras en el sentido de un plan de acción verdadero, real, que sí se acerque a las necesidades de la población, porque todo hasta ahorita sigue quedando en muchas dudas. Bueno, y me gustaría conectar justo esto que nos dice Jessie con este otro video que tú nos quisiste hacer llegar. Si quisieras explicarnos un poco qué es lo que estamos viendo. Bueno, gente, lo que se aprecia en imágenes es lo que quedó del patrimonio de la casa de mi mamá. Como ven, y les platiqué, o sea, había ramas, árboles, láminas, cosas que no estaban en mi casa. Todo lo que era el techo de lámina de los 3 cuartitos que son el patrimonio de mi mamá, pues se los llevó el viento, y todo lo que teníamos, colchones, el refrigerador, los ventiladores, todo fue pérdida total, quedamos en ceros. Incluso de los muebles, todo eso que es de madera, pues se ensancha cuando se moja. De esa parte es la cocina de la casa de mi mamá, igual pues fue pérdida total. El refri ya, ahorita que está un poco rezando la luz, tratamos de encenderlo, no, ya, hasta ahí le tocó al carnal, la verdad. Y ya pues ahí sacamos a escurrir los ventiladores para ver si ya cuando llegara la luz pues funcionaban. Como ven, pues todas esas láminas son de otras casas, ni siquiera son de las mías. Y pues ahí es donde mis gatos y mi perrita se refugiaron, en esa parte donde pues no pasó tanto. Y ahí en el video, pues ahí compartía cuarto. Les estaba comentando que en la tormenta pasada yo intenté que mi colchón no se mojara y le puse una cortina arriba para que, dije, no, pues si cae tantita agüita no se moje. Y ya cuando vi que no tenía ni lámina, dije, ay, mi colchón, mis ahorros, no, mis ahorros. Tenía un año que lo había comprado mi colchón
Y pues con mucho sacrificio, porque pues yo soy del 90% de la población que pues vive al día y trabaja al día, ¿no? Entonces, pues yo creo que me gusta. Miren, esa es la lámina, ese es el portón que le digo que quedó ahí. O sea, creo que por parte de la reconstrucción de Acapulco se va a necesitar mucha ayuda, pero también mucha voluntad, tanto de iniciativa privada, que ya lo están haciendo, están capacitando en albañilería, plomería, instalación de paneles solares, porque como lo mencionaste, ya ahorita la construcción se va a enfocar en desastres naturales, que estemos preparados por si viene otro. Entonces, porque lo peor de todo es que sí es probable. Y por un lado esto, pero también el tema de la inseguridad que también nos decía Jessie, ¿no? Sí. Que bueno, Majo, no sé cómo veas tú, pero apenas había pasado, ¿qué serán? Unas 2, 3 semanas y otra vez tenemos una balacera ahí. Quizás es cierto esto que dice Jessie de que esto va a hacer que quizás se vuelva más violento. ¿A ti qué te parece? Ya lo hemos visto, no sé si ustedes recordarán que son de Acapulco con Ingrid y Manuel. Sí. Hace bastantes años impactaron 2 huracanes simultáneamente y la rapiña, varios comercios cerraron después de esto y tal. No recuerdo en su momento un plan de atención concreto de seguridad. Ahora en este plan de reconstrucción obviamente se contempla la parte de seguridad. Van a haber 250 cuarteles de la Guardia, me parece, adicionales en Acapulco, y ya, con 250 elementos. Ya están dando sus Por cada rondines. 1000 familias son 250 elementos, Sí. una proporción así. O sea, ahorita sí has visto mucha presencia. Sí, porque precisamente la primera semana que fue el caos, o sea, no había ley ni orden, o lo que mencionas de la inseguridad era de que hombres armados eran los que llegaban a abrir las tiendas. El los narco. Ajá. El narco era quien cuidaba. No quise decirlo así, pero la delincuencia organizada era quienes llegaban, oías balazos, tas. Era O sea, según la gente ¿en los decía. primeros días Los también? primeros días, o sea, tú veías gente corriendo para todos lados con cosas y los que venían armados era quítense porque ahí les voy. Y ellos con camioneta y cargando electrodomésticos y así. En las tiendas más o sea, grandes. quienes estaban haciendo la rapiña, ¿crees que también hubo mucho ahí como temas de delincuencia organizada? Yo apelo a eso, a que fueron los que abrieron. Y pues la gente en pánico y todo, ya viendo que pues las puertas estaban abiertas y ya Pues todo. claro, la necesidad, o sea, te digo, mucha gente vive al día y lo que le preocupaba, me voy a quedar sin comer, me voy a quedar sin agua, claro. sin pañales, sin toallas sanitarias. Entonces, lo que la gente que vive al día se fue por alimento y comida. Y la gente que tiene poder adquisitivo, que tiene camionetas, que tiene armas, se fueron por los electrodomésticos, se fueron por cosas de valor más grandes, a saquear bancos, a saquear los cajeros. Incluso me atrevería a decir que gente que no es de Acapulco y que estuvieron durante el huracán, Sí. hicieron lo mismo y Las ranas, vámonos. ¿no? Las ranas frogs. Claro ejemplo, las Las ranitas. ranas. del ¿Crees señor que, Frogs. ¿Crees que gente de otros municipios se Sí. trasladó para hacer No rapiña? creo. O sea, estamos Se vio, seguros. o sea, hubo fotos de, miren, ya van para la Ciudad de México con Las ranitas las del ranas señor de Frogs. señor Frogs, Sí, también que era había- algo muy emblemático de había la costera. como una ocupación del 50%, De o sea, los había hoteles. muchísimos turistas. Sí. Había una esa semana. conferencia justo en esas fechas como de minería, Minería, sí. algo así. Entonces había muchísima gente que venía de vacaciones, que venía a la conferencia. Y creo que eso también hizo mucho ruido, ¿no? Porque era Claro. gente buscando a sus familiares Sí. que estaban en los hoteles. Sí, claro que sí. Y creo que va para muchos años. Yo podría decir unos 3 años la reconstrucción de Acapulco, pero ahora sí que la brecha de desigualdad se va a acrecentar más en lugar de reducirse. Aunque como menciona Majo, pues ya está en el plan de reconstrucción y todo eso, pero ahora falta que pues se lleve a la realidad y que se sea destinado realmente para las familias que lo necesitan. Porque, por ejemplo, los hoteleros, los restauranteros, los empresarios siempre van a apelar, es que yo pago más impuestos que el que vende en la playa. No, yo doy empleos. Y, ajá, yo doy empleos. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría rapidísimo, piensen en qué llamado harían a las personas que están viendo, qué es lo que más se necesita, que hay que seguir donando. A la gente piensa que las despensas duran 1000 años o no sé, pero obviamente esas despensas que donaron hace un mes, ahorita ya no existen, ya sirvieron para alimentar familias. Hay que seguir donando. ¿Qué dirían ustedes? Sí, hay que seguir donando. Yo creo que es muy importante porque, o sea, aunque ya haya como lugares donde ir a comprar comida, no hay manera de
generar ingresos. Las personas se quedaron sin hogar, sin patrimonio. Las personas que trabajaban al día, hay demasiado comercio informal. La gente que trabajaba como dando servicios, o sea, todas esas personas no tienen manera de cómo sostenerse ahora, y creo que las despensas, por lo menos en caso de mi familia, creo que las despensas es lo que les han ayudado a poder comer. Bien, pues hay que seguir donando despensas. ¿Qué más, Sí, Cristóbal? que Bueno, revisen y después, que no vayan caducadas. A mí me tocó entregar despensas que iban caducadas, algunos productos, entonces es un detalle que hay que considerar también, porque para mí ocupa las volumen despensas en es masa. excelente, o sea, es un apoyo excelente los víveres, Material. pero ahora creo que viene lo más importante para diciembre, pues que es nuestra época Más fuerte. Sí. No va a haber el mismo turismo que hace unos años, entonces mucha gente está durmiendo en el piso, en cartones y en condiciones pues deplorables. Ay, por si quieren alivianar a su acapulqueño favorito, pues envíenle un colchoncito, porque pues sí, la mayoría de gente está durmiendo en el piso, entonces repelente, colchón y pues nada, gente, seguir donando para material de construcción. Yo, ya para no repetir el tema de las despensas, que sin duda es indispensable ahorita en Acapulco, también ser muy cuidadosos con la desinformación, con las noticias falsas. Creo que no podemos darnos el lujo en momentos como estos, ni para sacar raja política de la tragedia de otros, porque la mayoría de estas noticias falsas son fabricadas en la Ciudad de México con dolor muy ajeno a quienes están detrás, entonces ser muy responsables, ser muy empáticos. No, y nublan lo que realmente sí se necesita, ¿no? Y lo que se está haciendo. Y quieren protagonismo, ¿no? Hay gente de Acapulco que no sabe que se está que el gobierno federal está entregando enseres domésticos, con colchones, con refrigeradores, con estufas, pero uno despensas. por familia, pues, sí, también. Exactamente. O sea, y son cosas que a veces no se sabe, como dice Natalia, porque se nubla en toda esta discusión pública. Y hay muchas de colonias como la de desinformación. Tania que todavía no tienen buena señal ni de internet, luz, ¿no? ajá, ni luz, ni Batallamos internet. mucho para es lo que poder traer decíamos, hasta acá. solamente en las colonias y en las principales avenidas es donde ya hay luz, Sí, ya hay internet, señal, sí. pero lo que son las periferias, pues siempre Sí. son los últimos. Mis papás siguen teniendo que desplazarse para poder tener comunicación. Yo ayer, Sí. oye, te hablo desde el cerro, no voy a poder comunicarme hasta mañana. Sí.